Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Juan Antonio Mezcua, yo en Misterio, en una emisión más de Solo para tus oídos. Hoy vamos a darle continuidad a esas historias de doctores y enfermeras que han tenido encuentros con fantasmas. Mucha gente me pidió una segunda parte y con mucho gusto los vamos a complacer. Vamos a hablar de historias increíbles, pero que en verdad ocurrieron. Historias que nos dejan pensando en muchísimas cosas y bueno, pues aquí vamos a iniciar este programa. Bien, queridos amigos, yo espero que hayan tenido un excelente día. Hoy se va a poner interesante este programa, así que no se vayan, no se despeguen. Y pues vamos a comentar algo que lo cité precisamente en el programa anterior, es decir, en la primera parte de historias de doctores y enfermeras que han tenido encuentros con lo sobrenatural. Y es que ellos, al ser médicos, al ser hombres de ciencia, difícilmente ellos van a aceptar que han tenido experiencias sobrenaturales, ya que las historias de fantasmas generalmente se las atribuyen a las personas de un coeficiente intelectual inferior. Supuestamente la gente que es ignorante, pues obviamente son los que están más propensos a tener este tipo de experiencias. Evidentemente, todos somos ignorantes, es decir, ese término o esa palabra no nos debería de ofender cuando alguna persona nos dice: es que tú eres un ignorante. Bueno, pues en primer lugar, no es ningún pecado ser un ignorante. Es decir, todos, absolutamente todas las personas de este mundo somos ignorantes, al menos de algún tema. Es imposible que haya una sola persona en la faz de la tierra que conozca todo, que sepa de todo, que sea especialista en todas las ramas de la ciencia. Si tú le preguntas, no sé, a un médico, evidentemente cuestiones de salud, te va a responder perfectamente y sabrá darte una respuesta a tus inquietudes. Pero si a ese mismo médico le preguntas, no sé, vamos a poner un ejemplo muy sencillo, cómo hacer un pastel de 3 leches, pues no creo que ese doctor sepa cómo hacer ese pastel de 3 leches. Evidentemente, su especialidad, evidentemente es otra. Así que una persona, cuando es ignorante, pues no nos debería de ofender esa palabrita de que eres un ignorante. Sí, todos somos ignorantes, al menos de algún tema en especial. Yo, por ejemplo, me puedes preguntar de periodismo, de literatura, me puedes preguntar de fantasmas, evidentemente, pero no me preguntes de física nuclear porque evidentemente no sé. No tengo ni una idea o una remota idea de qué contestarte. Entonces, este tema de los fantasmas, dicen los que presumen ser muy intelectuales, que es un tema para ignorantes. Bueno, este término ya lo aclaramos, ¿no? La ignorancia, en primer lugar, no es ningún pecado. Es un estado en el cual el ser humano tiene, evidentemente, que salir de este, pero no está obligado a tener el conocimiento de todo lo que pues conocemos en la faz de la Tierra. Como te lo dije hace un instante, es imposible que una sola persona sepa y sea pues un sabio y que conozca absolutamente de todo, ¿no? Imposible. Ok, los hombres de ciencia, los doctores y las enfermeras, evidentemente tienen que guardar una apariencia de una persona seria. Una persona seria de acuerdo pues a la ignorancia de muchas personas. Una persona seria no puede creer en fantasmas, no puede creer en los milagros, sino que solamente puede creer, tiene la autorización, por decirlo así, de creer en lo que avala la ciencia. Sin embargo, hay muchas cosas que la ciencia desconoce y que no ha logrado comprender o explicar. Un ejemplo tan sencillo es cuando una persona fallece, dicen que pierde 21 gramos. Esos 21 gramos, ¿será lo que pesa el alma? ¿Será lo que pesa el espíritu? Es un enigma realmente
por qué una persona cuando fallece pierde 21 gramos. La ciencia no ha logrado explicar esto. ¿Cómo saben cuando una persona pierde 21 gramos? ¿O cómo se sabe esto? Bueno, evidentemente cuando una persona ingresa a un hospital, pues obviamente tienen que pesarlo, tienen que medirlo, tienen que hacerle todos los estudios, examinarlo por completo. Entonces, cuando una persona fallece, descubren que esa persona ha perdido 21 gramos. ¿Esos 21 gramos será acaso el alma, el espíritu? No lo sabemos, ni ellos saben explicar esta situación de los 21 gramos. ¿Ok? Entonces, en la ciencia, a pesar de que uno quiere explicar todo científicamente, fenómenos o extraños sucesos como este, no se puede. Ahora bien, vamos a entrar ya en materia con las historias de fantasmas, protagonizadas precisamente por doctores y enfermeras. Una de las historias más antiguas de enfermeras fantasmas, podríamos decir, pues es La Planchada, pero en realidad hay historias todavía más antiguas o que más o menos son de la misma época. Y una de ellas es precisamente la enfermera de la capa azul. ¿Cuál es esta historia de la enfermera de la capa azul? Ella es una enfermera que era precisamente de Perú. Saludos a todo Perú. Y en Perú había un hospital ya bastante antiguo. Esto más o menos ocurrió por los años 40, 1940. Lamentablemente yo no he logrado encontrar más información sobre esta historia de la enfermera de la capa azul. Es una historia urbana, una leyenda urbana que no hay muchos datos al respecto. Así como en el caso de Eulalia, de la enfermera fantasma en México, de igual manera, la enfermera de la capa azul, hay muchos datos que no se conocen precisamente de esta enfermera del Perú. Bueno, se dice lo siguiente: esta enfermera se iba a casar precisamente con un médico de este hospital, un doctor joven. Ella, bueno, la describen como una chica bastante guapa, y usaba en su uniforme, era el uniforme tradicional de las enfermeras del Perú, o al menos de este hospital, que traían una especie de chalina, o de, bueno, chalina, o que se veía como una capa azul. El uniforme de las enfermeras era azul precisamente. Y esta enfermera, bueno, pues era muy servicial, muy activa. Se iba a casar con este médico, repito. Y lamentablemente el doctor, de acuerdo a la historia, de acuerdo a la leyenda, en un accidente automovilístico pierde la vida. Se accidenta y muere. Inclusive lo llevan al hospital en donde ella laboraba, donde ella trabajaba. Se entera de este accidente. Obviamente se angustia por saber si su novio y prometido estaba bien o qué le había pasado. Y bueno, cuando se entera que ella falleció, cuando ella se entera que él, el médico, falleció, pues obviamente la tristeza le llega, le pega bastante fuerte. Y entonces ella ya no quiere seguir viviendo en este mundo. Entonces decide terminar con su existencia. Y estando en el hospital, toma esta terrible decisión. Y bueno, ella sube hasta lo más alto del hospital, a la azotea. Y en la parte de atrás, o a un lado de este hospital, había como una especie, no de tiradero, sino como de una bodega abierta, porque este hospital estaba siendo remodelado y los trabajadores habían dejado pues fierros, láminas amontonados atrás, en la parte de atrás del hospital. La enfermera se arroja hacia esta parte y al momento de que cae sobre estos fierros, de acuerdo a la historia, dicen que ella pierde la cabeza, que con una lámina que estaba por ahí, al momento de caer, pues se corta la cabeza. Esto, bueno, obviamente no termina aquí. Las enfermeras, evidentemente, con el paso del tiempo, iban reportando la presencia de su compañera que ahí había fallecido. Y también este tipo de apariciones, o la aparición de la enfermera de la capa azul, trasciende, llega más allá del tiempo,
porque en tiempo actual, es lo que han comentado, se sigue apareciendo esta enfermera, pero obviamente los pacientes son quienes la han llegado a ver, así como en el caso de la planchada aquí en México. Los pacientes han visto a una enfermera que los atiende de una manera ejemplar, de una manera amorosa. Y cuando llegan las enfermeras que están en turno, caso similar con el de la planchada, ellos les comentan que han sido atendidos por una enfermera muy amable, muy linda y muy servicial. Y cuando le preguntan, oye, pero ¿qué aspecto tiene? Ellos comentan, los pacientes, que utiliza como una chalina, como una capa de color azul. Y bueno, pues evidentemente las enfermeras actuales ya no utilizan este uniforme y pues llegan a la conclusión de que están hablando evidentemente de esta enfermera que en los años 30 o 40 pues vivió, trabajó ahí y que lamentablemente culminó con su existencia de esta manera. Esta es la leyenda de la enfermera de la capa azul allá en Perú. En México, evidentemente ya te lo había comentado en el programa anterior, tenemos la enfermera de la planchada aquí en México, Eulalia, que existe la polémica porque algunas personas dicen que surgió en el Hospital Juárez de la Ciudad de México y otros comentan que pertenece a Juárez, Chihuahua. Y bueno, pues ahí la Ciudad de México y Chihuahua, esos dos estados, bueno, uno es la capital y el otro es el estado de la República Mexicana, pues obviamente se pelean la patria potestad, vamos a decirlo de esta manera, de la planchada. ¿Será chihuahuense? ¿Será defeña? O capitalina, como se les dice también a los del Distrito Federal o la Ciudad de México. Pues obviamente no se sabe bien de dónde es, pero lo interesante es, y esto me parece algo inquietante, es que en diferentes partes de la República Mexicana se le ha visto, se le ha escuchado, han escuchado cómo pues camina por los pasillos ya a altas horas de la madrugada, cuando el silencio reina, cuando el silencio es absoluto. Escuchan cómo ella va caminando por los pasillos y cuando, pues no sé, alguna persona va pasando por ahí y cree que se va a topar con alguien, descubren que no hay nadie, que están solos. Entonces, estas historias de enfermeras también son tan antiguas que inclusive en Inglaterra, inclusive más antigua esta historia que la historia de la planchada y la enfermera de la capa azul en Perú. En Inglaterra hay un caso de los años 1800, de igual manera, de una enfermera que lamentablemente en un descuido le inyectó una sustancia, un medicamento que no tenía por qué inyectarle a uno de sus pacientes y el paciente falleció. Esta enfermera no pudo obviamente pues superar esta situación, que por su culpa había fallecido una persona y terminó quitándose la vida. Esto en Inglaterra, allá por los años 1800, y bueno, pues se dice que esta enfermera se le aparecía a las demás enfermeras como, pues no sé, como tratando de, pues de advertirles que tuvieran mucho cuidado al momento de inyectar a sus pacientes para que no les pasara lo mismo que a ellas, ¿no? Esas son las historias de enfermeras fantasmas en México, en Perú y en Inglaterra. Yo me quiero imaginar que en otras partes del mundo deben de haber historias. Y bueno, pues ahora vamos a platicar un poco de las historias de algunos médicos que se han topado con situaciones realmente extrañas. Esta historia, recuerdo, te voy a ser bien franco, recuerdo que yo la escuché en un programa de radio, no me la platicaron a mí, no me consta. Esta la escuché en una ocasión en el programa de La Mano Peluda con mi buen amigo, que en paz descanse, Juan Ramón Sáenz, que a él le narraron una historia realmente escalofriante. La historia la platicó precisamente la hija del médico que vivió esta experiencia. Su papá, decía ella, que era un médico militar, que era médico pero que pertenecía al ejército mexicano
y que ellos pues obviamente tenían que viajar pues prácticamente por todo el país para atender comunidades marginadas o comunidades pequeñas, ¿no? Donde necesitan más ayuda. Y bueno, pues llegó su papá como el médico de este lugar, de este pueblo. Y a los pocos días de estar ahí, evidentemente, le hicieron saber que había un caso raro, extraño, que si por favor, él tenía, obviamente, al ser médico, tenía la obligación de asistir a este sitio, a este lugar, a esta casa, donde había fallecido de manera misteriosa un niño recién nacido de pocos meses de vida. Lo revisa por completo, obviamente tiene que determinar cuál es la causa de su deceso para obviamente llenar un registro. Y entonces él se da cuenta que este niño no tiene una sola gota de sangre. Así es, que este niño no tenía una sola gota de sangre, lo habían drenado por completo y tenía unos moretones en su cuerpecito. Obviamente el médico se queda sorprendido con lo que está viendo y le comenta pues a su compañero, le comenta a los compañeros de ahí, ¿no? Oigan, este bebé misteriosamente no tiene una sola gota de sangre y pues no se le ve por dónde, ¿no? No tiene ninguna cortada, no se ve por dónde pudieron habérsela drenado. Y entonces una persona que era originaria de ahí pues dice, ¿no? Oigan, es que aquí hay brujas. Aquí de seguro se lo chupó la maldita bruja. Por eso te digo, o te comentaba al inicio del programa, que las personas de ciencia no pueden creer en este tipo de hechos, ¿no? Dicen, ¿cómo va a ser una bruja la que fue la causante de todo esto? Las brujas no existen. Lo que pueden decir los doctores. Y dicen, es que la gente ignorante se lo atribuyen a las brujas, pero las brujas realmente no existen. Las brujas esto, las brujas aquello. Estas características se deben por esto y tal cosa, ¿no? Entonces, esto fue lo que vivió el papá de esta señora, que obviamente se comunicó al programa de Juan Ramón Sáenz y se lo narró. Le dijo en pocas palabras, porque no recuerdo bien los detalles de este caso, que su papá se había sorprendido muchísimo porque el cuerpo de este bebé de unos cuantos meses de haber nacido no tenía una sola gota de sangre. Y decían que había sido una bruja. Él en realidad, bruja o no logró determinar cómo era esto posible. ¿Quién fue el que lo drenó? ¿Quién fue el que obviamente le sacó la sangre, ¿no? a este niño que fue la causa de su deceso? Otra historia extraña, escalofriante, que también en algún momento escuché de mi vida, fue precisamente la experiencia que vivió un doctor y una enfermera que atendieron un parto en un pueblo, en una ranchería. Estamos hablando de un lugar donde obviamente el hospital, por decirlo de esta manera, es una clínica pequeña, es un consultorio pues no improvisado, porque obviamente no es que estén improvisados, sino que obviamente no tienen los recursos necesarios o los recursos no son lo suficientes para tener un equipo de primer nivel, ¿no? Estamos hablando de pueblitos. Y ahí llegó a trabajar también un médico, un doctor y una enfermera. Recuerden que todos los médicos y todas las enfermeras del país, para poderse titular o recibir, tienen que cumplir, no sé si es un año o cuántos meses son los que tienen que cumplir de servicio social. Todos hacemos servicio social. Y los médicos, creo que es un año el internado, donde tienen que estar pues ya atendiendo pacientes, pues aplicando lo que aprendieron en la escuela, ¿no? El hecho es de que este médico y esta enfermera no eran originarios de este pueblo. Llegaron ahí a hacer su servicio social y entonces atendieron un parto, atendieron a una mujer que era de este lugar, que era de este pueblo, y la señora
al momento de estar dando a luz, en ese momento de las contracciones tan fuertes que tiene una mujer cuando es el momento del alumbramiento, pues evidentemente le decía el doctor, pues pújele, ¿no? Pújele y así, échele fuerza para que salga ese niño. El hecho es de que, en pocas palabras, porque también no recuerdo bien los detalles y prefiero mejor omitirlos a inventar una historia, el hecho es de que este médico y esta enfermera, vieron cómo esta mujer, esta persona de origen humilde de este pueblo, se convirtió, y escucha bien lo que voy a decir, esta mujer se convirtió en un nahual. Así es. Durante el alumbramiento de su hija o de su hijo, esta mujer comenzó a transformarse. No quiero utilizar la palabra bestia, no quiero decir que se transformó en una bestia. Simplemente comenzó a crecerle el vello corporal, le creció el vello de su cuerpo y pues también la boca se le modificó, le crecieron más la boca, los dientes se le hicieron más grandes, así como si fuera la transformación de un hombre lobo. Exactamente eso fue lo que vieron el médico y la enfermera cuando esta mujer estaba dando luz, cuando estaba en el parto, en el alumbramiento. Y eso fue lo que platicaron. Dicen, nosotros vimos cómo la mujer se transformó como en una mujer loba, ¿no? Inclusive llegó un momento dado en que la mujer quedó en cuatro patas. Ya después que nació el niño, pues obviamente la mujer regresó a su estado natural. Pero ¿te imaginas qué fuerte, qué intenso tuvo que haber sido para ese médico y esa enfermera ver cómo la mujer que está dando a luz se convierte prácticamente en una mujer loba y atender el parto? Sinceramente, yo creo que otra persona hubiera salido corriendo y ahí hubiera dejado a la mujer con su hijo, ¿no? Pero ellos cumplieron su labor. El niño creo que sí nació. Digo, es que esta historia la escuché hace tantos años, queridos amigos, y no la he escuchado de nuevo, lamentablemente, que ahorita solamente recuerdo lo que pasó, pero no recuerdo bien. O vaya, no sé si dieron esta información. ¿Qué pasó después? No lo sé. Pero en las rancherías, en esos lugares apartados de la civilización humana, pues ocurren este tipo de fenómenos. Y los testigos, pues son hombres de ciencia. Pero evidentemente se van a quedar callados, no lo van a decir. No van a decir, oye, ¿qué crees que vi esto y mi paciente se transformó en una mujer loba? Pues obviamente prefieren quedarse callados antes de que les cuestionen o que los tachen de chismosos, fantasiosos, charlatanes. Bueno, ya por último vamos a terminar este programa narrando una historia que ocurrió precisamente en Guadalajara, Jalisco, en el antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Jalisco, que a un lado está precisamente el legendario Panteón de Belén. Ese museo, ese panteón museo donde pues obviamente se encuentran algunas criptas y algunas tumbas pues ya muy famosas a nivel mundial, la tumba del vampiro, la tumba de Nachito, todas estas tumbas se encuentran precisamente en el Panteón de Belén y a un lado se encuentra el antiguo Hospital Civil de Guadalajara. Esta historia me acuerdo que me la narró un cuate, de hecho también la tengo por ahí grabada, tendría que buscarla, pero básicamente me narró lo siguiente. Resulta que uno de sus familiares, no sé si era su primo o su hermano, estaba precisamente haciendo su servicio social en ese antiguo Hospital Civil de Guadalajara. Este hermano, pues obviamente en sus primeros días, pues desconocía o no conocía por completo a todo el personal que laboraba en este hospital. A pesar de que es un hospital pequeño, pues obviamente tiene mucha gente trabajando ahí, ¿no? Y entonces, esta persona que estaba haciendo ahí su servicio social tenía que llegar por la mañana
Y en una ocasión, bueno, no solamente en una ocasión, sino que fueron varias veces las que se topaba con un médico ya más o menos de edad avanzada, un doctor como de unos 60 y tantos años de edad, un poquito más grande, pero que nunca les saludaba, nunca los saludaba. Él, a pesar de dar los buenos días, a pesar de que decía buenos días o ¿cómo está?, pues el médico solamente lo veía, no decía nada, se quedaba callado. Y entonces, pues el joven médico que estaba haciendo ahí su servicio dijo, bueno, pues qué persona tan grosera, ¿no? Yo lo saludo, le digo buenos días, buenas tardes o hola, ¿cómo está? Y no me contesta nada. Pasan las semanas, este joven seguía viendo a este médico por los pasillos. Y entonces llega un momento dado en que le dice a uno de los médicos, oiga, llevo unas semanas pues haciendo aquí mi servicio social y me he topado con un doctor pues ya más o menos de edad avanzada, que se viste así, tiene este aspecto, tiene esta apariencia física, y siempre lo saludo y le digo buenos días o cómo está, y nunca me saluda. ¿Quién es? ¿Quién es ese doctor? Porque pues me parece raro, ¿no? Yo ya lo he saludado, yo ya tomé la decisión, ahora que lo veo, ya ni siquiera lo saludo, nada más veo que me mira y pasa de largo, pero pues no sé quién sea y me parece extraño que yo aquí ya le hablo prácticamente a todos, menos a él. No sé si a esta persona le caiga mal o por qué. Y le dice el doctor, bueno, a ver, ¿qué aspecto tiene? ¿Cómo es? ¿No? Y lo empieza a describir, pues de pies a cabeza, empieza a dar pues toda la descripción de este doctor y dice, ah, caray, este doctor, yo creo que podría tratarse del doctor Gutiérrez, pero ese doctor Gutiérrez tiene años que falleció. No creo que sea él. Así como tú me lo describes, podría decirte que es el doctor Gutiérrez, pero eso no es posible. Y le dice, mira, en mi casa tengo una fotografía del doctor Gutiérrez, porque aquí trabajó muchos años. Te la voy a traer y te la voy a mostrar a ver si es el mismo hombre que tú dices que ves. Y bueno, así lo hacen. Al día siguiente, este doctor le lleva la fotografía, pues una foto donde están varios médicos, varias enfermeras, y le dice, mira, él es el doctor Gutiérrez, ¿es el mismo que tú has visto? Y él le dice, sí, es él mismo, es él. Dice, pues déjame decirte que te has topado con un fantasma. Entonces se queda sorprendido, obviamente, este joven, y dice, no, pues ¿cómo cree que yo no creo en fantasmas? Pues aunque no creas, si dices que lo has visto, pues es que evidentemente has visto a su fantasma. Y a partir de ahí, curiosamente, nunca más lo volvió a ver. Nunca más se le apareció el doctor Gutiérrez. Y bueno, esta historia me la platicaron. De hecho, la tengo grabada, la voy a buscar. Y me parece interesantísima. Bueno, queridos amigos, así llegamos al final de este programa de Solo para tus oídos. Yo espero que te haya gustado. Muchísimas gracias. Y también déjame tus sugerencias, qué temas te gustaría que abordáramos en este espacio. Gracias, que tengas un excelente fin de semana.